Vamos a ver entonces este informe. Si no queremos perecer a causa de la guerra, debemos aprender a vivir juntos en paz. Cuando se establecieron las Naciones Unidas en 1945, unos 750 millones de personas, la tercera parte de la población mundial, vivían en territorios que dependían de potencias coloniales. Desde aquella fecha, más de 80 antiguas colonias fueron ganando su independencia. Pero ahora, 70 años después, quedan aún enclaves coloniales en el mundo con 2 millones de colonizados. La letra fría se refiere a las colonias como territorios sin gobierno propio. El artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas señala que son regiones donde sus habitantes no han alcanzado totalmente a gobernarse a sí mismos. Esta definición no explica por sí misma los contextos históricos por los que se llegó a cada situación, pero la realidad admite una versión menos edulcorada. El colonialismo moderno, como los antiguos imperios, sigue siendo una muestra de fuerza y prepotencia del poderoso sobre una población y un territorio más débiles, a los que subordina en su propio beneficio. Esta realidad y la negativa de los imperios a modificar la realidad hace que en 1961 las Naciones Unidas pongan en marcha un comité de descolonización. En ese mismo comité, el que da cuenta de la existencia actual de enclaves coloniales repartidos entre 3 potencias que aún leen el mundo a contramano de la historia. De esas colonias, 11 están en manos del Reino Unido de Gran Bretaña, como la isla Anguila, a 240 kilómetros de Puerto Rico, que domina desde 1650. Las Bermudas, que maneja desde 1609 sobre el Atlántico Norte, o la península de Gibraltar, en España, donde se asientan desde 1713. También mantiene su poder colonial sobre las Islas Caimán desde el año 1962, a las que separa cuando le otorga la independencia a Jamaica. En las Islas Turcas y Caicos está desde 1962 y en Pitcairn, en la Polinesia, desde 1838. Completan el listado de posesiones coloniales británicas las Islas Vírgenes al este de Puerto Rico, ocupadas desde 1672. Montserrat, al sudeste de Puerto Rico, desde 1632. Santa Elena, el enclave que domina desde 1651 a 2.800 kilómetros de Angola, y las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, que ocupan desde 1833, pese a los reclamos argentinos y las declaraciones de la ONU. A este listado de manejos a contramano de la historia deberían sumarse las Islas Tokelau, que el Reino Unido ocupó en 1889 y que en 1925 cedió a Nueva Zelanda, pero que la ONU sigue reconociendo como colonia británica. Estados Unidos, otra de las potencias coloniales de la actualidad, tiene 3 territorios bajo su dominio. Samoa Americana, desde 1899, situada en el Pacífico Sur. Las Islas Vírgenes, que en 1917 fueron compradas a Dinamarca, y la región de Guam, a 1.300 millas de Japón, que en 1898 le cedió a España. Francia tiene desde 1853 la colonia de Nueva Caledonia, en Oceanía, a 1.500 kilómetros de Australia. La enumeración de estos datos demuestra los contradictorios principios enunciados por la ONU, que en 1960 aprobó una declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y 2 años después formaba un comité especial de descolonización, pero que aún mantiene como miembros permanentes de su Consejo de Seguridad a las 3 potencias colonialistas con un amplio poder de veto. Mientras tanto, las declaraciones se suceden unas a otras sin modificar el escenario de dominación. En 1990, cuando se celebró el 30º aniversario de la declaración, la Asamblea declaró el periodo comprendido entre 1990 y 2000 como el diseño internacional para la eliminación del colonialismo y aprobó un ambicioso plan de acción. Pasado ese lapso, declaró un segundo periodo entre 2001 y 2010 y un tercero entre 2011 y 2020. Pero el anunciado plan de acción se quedó en el cajón de las buenas intenciones. Solo palabras,
para un mundo que se resiste a entender cómo en pleno siglo XXI, tres potencias sigan manteniendo una veintena de colonias con métodos propios de antiguos imperios. Bueno, increíble, ¿no? Como comentábamos antes, aún hay otras, como el caso de Aruba y Curazao, que tienen bases militares norteamericanas que vigilan las costas venezolanas. También si miramos el mapa de América del Sur, hablamos de UNASUR, pero hay un pedacito de tierra que es la Guyana Francesa, que no pertenece, que sigue siendo territorio de Francia, y lo más que nos toca más de cerca es el tema Malvinas. Por eso, como comentaba al principio del programa, Horacio González, acá director de la Biblioteca Nacional, está con nosotros por esta, en mi opinión, extraordinaria nota que escribiste en página 12, que se llama justamente ¿qué significan Malvinas? Y donde pensás el tema del colonialismo como debate, digamos, como debate público, si es que circula como debate público, ¿no? Mirando el informe, que me parece muy interesante ver cómo todavía hay un mapa y hay puntitos en el mapa que revelan una visión geopolítica oceánica por parte de Inglaterra, Estados Unidos, un poco Francia también, Holanda, ¿no? Aunque no se mencionó, que son como recuerdos no nostálgicos de la época de lo que podríamos llamar el imperialismo mercantil, siglo XVII, XVIII. Vos decís colonialismo, claro, es una palabra sugestiva. Muchos nos educamos políticamente alrededor de la crítica a lo que expresaba el colonialismo como política de naciones centrales. Y en ese sentido me parece que es necesario recordar, revisando la pequeña gaveta de recuerdos de cada uno, ¿no? Aunque no habíamos nacido en esa época, Gandhi en la India significó un sacudón enorme en el Imperio Británico. Eso no eran enclaves, era un imperio que tenía que tener una política cultural. Esa es la diferencia ahora con estos enclaves. Tenía una literatura también, no hay que olvidar la literatura de Kipling, que es una gran literatura imperialista, condenable por tal, y al mismo tiempo es una literatura pesarosa, oscura, con una gran poética. Digo esto porque los ingleses han creado una cultura colonialista en el mundo, no solo militar, a diferencia de cómo aparece ahora la cuestión Malvinas, que es una cuestión militar y una cuestión económica entrelazadas, pero con una no total ausencia, porque hay que ver qué es Malvinas culturalmente, pero ya no hay pueblos milenarios con otros tipos de extracciones culturales, otra lengua, otras religiones, que obligó al imperialismo británico, perdonando hablar de esta forma tan directa, a tener sus especialistas. Recuerdo la gran novela de Forster, del grupo de Virginia Woolf, El pasaje a la India, que después fue una gran película. No era, se llamó Pasaje a la India también. Pero quiero decir, había grandes pensamientos literarios y de ficción y también políticos respecto a qué significaba una pequeña isla remota gobernando un país misterioso y profundo como la India. De ahí sale un tipo de colonialismo con el cual siempre debatimos, siempre discutimos, pero al mismo tiempo siempre lo vimos como una construcción cultural complejísima, no como ahora es la cultura de la fragata que se envía, del destructor. Malvinas es un experimento raro, porque en realidad los originarios no son, digamos, han trasplantado una población. Con el agregado que están trasplantados hace bastante tiempo también. Sí, en muchos casos, más que nuestras familias. Por eso también introduce una pequeña complejidad en el asunto que obliga al pensamiento crítico argentino respecto a la Malvinas también a actuar con la mayor cantidad de aspectos culturales conocidos respecto a lo que es las Malvinas, que efectivamente no tiene la envergadura que te dije la India, que tuvo Argelia para Francia, que es una colonia relativamente reciente. Argelia para Francia es 1830, que se ocupa como Vietnam, que lo ocupa más o menos en esa época, es del segundo imperio, del segundo Bonaparte. Eso recién en 1955 se descolonizó con la primera guerra de Vietnam, y Argelia es conocido los hechos que, así como la descolonización de la India dio lugar a una inspiración política latinoamericana muy fuerte, que fue la creación del APRA. El APRA se crea con el modelo del Partido del Congreso de Gandhi, y en la Argentina los jóvenes de los 60 de algún modo nos inspiramos en el Frente de Liberación Nacional de Argelia.
Y en Sartre, de modo tal que te decía que nuestra cultura anticolonialista tiene este alto nivel de exigencias. Ahora, ver las Malvinas, creo que es necesario acudir a este nivel de exigencias y a una historia específica de las Malvinas también, que tiene que ver con estos imperios mercantiles, con la posición antibritánica del nacionalismo argentino, cuál es hoy, cómo matizarla o cómo valorarla hoy, con la tradición liberal argentina, que también defendió la causa de las Malvinas y que concluye, a mi juicio, con el poema de Borges a las Malvinas, donde ve al inglés y al argentino muertos en mancomunión, de modo que es... Juan López y John Ward. John Ward está leyendo a Joseph Conrad. Perdón por darle un giro literario, me parece interesante que nuestros diplomáticos y nosotros mismos lo veamos así, porque en esa literatura está encerrado buena parte de las incógnitas que hay que dilucidar hoy. El inglés lee a Cervantes y el Juan López a Joseph Conrad es como una humorada de Borges, pero lee un polaco, claro, el polaco que escribe en inglés y que es un crítico del imperialismo británico. Pero aparece Chesterton también en ese... Es que también cuando dice que John Ward nació en el lugar donde... el padre Brown, sí. Bueno, pero eso quiere decir que nuestra posición es en la comprensión de lo que es Malvinas y en el desarrollo de la hipótesis de la reincorporación, absorción, porque hay que buscar un término preciso de Malvinas que no sea el que usaron los militares, sino de un futuro destino de la Argentina con Malvinas. Eso presupone hipótesis culturales también de mucha envergadura, quizás no tanto como la que implicó esto que imaginamos que fue la descolonización de la India, pero implica hipótesis donde todas las fuerzas argentinas, políticas y culturales, revisen también en sí mismos una larga relación con Inglaterra, económica, cultural, la larga crítica que todos los movimientos populares argentinos hicieron a la presencia inglesa en la Argentina, los pactos que se hicieron con los gobiernos conservadores y demás, pero no solo con los gobiernos conservadores. Todo el periodo de Rosas es muy complejo en la relación con Gran Bretaña, no es solo la batalla obligada que todos celebramos, sino muchos más matices, y esos matices hoy cuentan frente a una política británica que, con una suerte de mala conciencia, digamos, en un espejo invertido de su propia situación, ve colonialismo en la Argentina. Eso hace a la posición británica hoy, al tipo de político británico, más bien de tipo tosco que hay hoy y decadente, lo coloca en una situación muy comprometida frente a un conjunto, a la opinión cultural mundial. Y el hecho de mandar una fragata con excusas tontas. Hay un operativo bastante llamativo también. Eso reafirma la necesidad de que la política argentina sea una política que indague muy maduramente en todas las relaciones mutuas a lo largo de 2 siglos, ya la posición de España frente a Inglaterra, el hecho de que las Malvinas cambiara de manos muchas veces en el siglo XVII, Francia, España. Francia renunció a ella a través del famoso caso Bougainville, que es realmente un personaje simpático, y también Estados Unidos, que intentó tomarlas antes y que se disculpa ante Gran Bretaña diciendo perdonen, los primeros colonialistas son ustedes. Es interesante ese debate que se da en las Cortes de Estados Unidos sobre el intento norteamericano de 1831. Donde Inglaterra protesta diciendo no sean colonialistas ustedes que son muy jóvenes o algo así. Eso mueve un debate jurídico en Estados Unidos muy importante, y eso está muy bien contado en uno de los mayores libros sobre el tema, que es muy viejo, es el libro de Paul Groussac, un francés no muy amigo de la política británica, que escribe su trabajo sobre Malvinas con una información que hoy hace muy atractivo leerla, y es recomendable para todos los que están tratando hoy este tema en la Argentina, digamos, sin patrioterismo, sin concepciones apresuradas, con una posición que efectivamente pueda, te diría que a mi juicio pueda interconectar el tema Malvinas a varias otras cuestiones de la política interna argentina, es decir, unas Malvinas que estén en la Argentina y que sean argentinas con una Argentina que tenga decisiones más firmes en términos de la política petrolera, es decir, una empresa pública de petróleo, que sé la dificultad que esto implica, pero temas malvinos es el tema petróleo, tiene que haber una respuesta argentina en relación a su ideología petrolífera, digamos, y también a su ideología ambientalista. Esa es la otra cuestión que la Argentina tiene que preparar como horizonte maduro para las próximas décadas. En ese horizonte de una política empresarial extractiva,
racional y respetuosa del medio, de la naturaleza y de la relación trabajo-naturaleza, que finalmente es lo que funda las naciones, esa la Argentina está en condiciones de marchar en común con un gran episodio de su historia, absolutamente novedoso y que nadie imaginó. Porque todos decimos Malvinas Argentinas, pero sí, no imaginamos cómo puede ser esto. Va a ser obra de la imaginación colectiva de esta generación. ¿Vos decís que va a cambiar también la historia de América Latina? No puede no cambiar con las Malvinas Argentinas, no puede no cambiar. Porque no podemos decir, y somos así, seremos así, y Malvinas Argentinas así, chau. No es así, no es así, y el comunicado de la Cancillería del otro día lo dice claramente. Vienen con uniforme de combate y estamos pidiendo actitud estadista. Bueno, entonces, frente a eso, me parece que la Argentina también tiene que mostrar frente al mundo decisiones extraídas de la política popular y la política democrática, y lo digo esto subrayando absolutamente de su política democrática, que involucren el medio ambiente y nuevos estilos empresariales y nuevas formas de la empresa pública en regiones tan sensibles de la historia económica argentina, como es el petróleo, por supuesto la minería. O sea, el destino de la Argentina está en juego acá como país democrático. Por eso releer a Irazú, Tejelavina Ortiz es absolutamente indispensable, y al mismo tiempo saber que estamos en una época donde esos ilustres argentinos de todas las corrientes, y por eso existe el poema de Borges, también tan interesante, han hecho aportes fundamentales que hoy le toca a una generación de escritores, ensayistas, investigadores, científicos, oceanógrafos, personas especializadas en la pesca de altura, ingenieros petrolíferos, todo eso, y poetas, y todos ellos tienen la gran responsabilidad de Malvinas con la Argentina, Malvinas Argentina, ¿no? Horacio, última pregunta cortita. ¿Qué es el colonialismo hoy entonces? Bueno, son muchas complejas articulaciones políticas, económicas y militares. Es Malvinas, pero también es la actitud de la alianza de Inglaterra, Francia, Estados Unidos sobre todo, en Irak, en todos los países, en Libia. O sea, la operación de Libia, vamos a decirlo claramente, vergonzosa, es una típica acción. Y es una nueva metodología, una nueva metodología. Lo que vimos en el mapa, hasta es lindo ver ese mapa, cómo era el mundo, es un recuerdo del mundo. Entonces, hay un nuevo colonialismo entonces. Sí, pero estas son bases militares que vienen del viejo colonialismo y actúan en nombre del nuevo colonialismo, ¿no? Claro. Bueno, Horacio González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo y siempre es un gusto venir.